Hola, Hola, hola. ¿cómo estás, Camilo? Bien, ¿y tú, Vale? ¿Cómo estás? Muy bien, súper ansiosa de esta Mucho, maravillosa charla. excelente. ¿Mucho frío o está ahí abrigadita? Estoy súper abrigadita, mira, estoy con cuello, estoy bien. No está para estufa todavía. ¿Y tú? Forrado yo aquí en calor. Bacán. Oye, Carla, tenemos una charla especial hoy día. Te voy a contar el tema de conversación que vamos a abordar. El tema de esta tercera charla dominicana ya es el siguiente. Sexualidad en tiempos de pandemia. Dime qué piensas sobre este tema que se ha elegido. Bueno, yo creo que es un tema súper interesante el tema de la sexualidad. Primero, porque es algo que los colegios se aborda bastante poco, no tenemos la posibilidad de profundizar mucho en eso. Y segundo, porque la Sí. sexualidad en tiempos de pandemia también da para mucha conversación. Tenemos muchas dudas, muchas consultas y un buen espacio para que conversemos todos. Así que yo creo que va a estar muy bacán. Sí, igual creo, sí. Creo que Oye, manejamos la y misma opinión. exactamente, Cuéntame. para conversar ya de manera más profesional de esto, trajimos una invitada muy bacán que la vamos a presentar ¿Sí? ahora. Su nombre es Carla, Muy bien. ella es matrona. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Hola, Y ella Carla. también ha trabajado en la educación. Yo la conocí, tuve la oportunidad de conocerla en el Pro Víctor Jara, así que nos va a acompañar hoy día en esta charla. Bienvenida Carla. Bienvenida, muchas Carla. gracias. Gracias, chiquillos, por la invitación a ustedes igual. Gracias, pues. Eh, ¿Cómo bueno, estás Carla? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo han estado con esta situación pandémica? bien. Frío, Sobreviviendo. tenemos frío. Ya, igual, ando con un Eh, tecito, así que si me ven de vez en cuando, porfa no se molesten. Es por el frío no te- nomás. Perfecto. Oye, Carla, cuéntanos un poco quién eres tú, si eres, no sé, qué haces, una persona vive en Chile. Eh, Cuéntanos sobre ti. Ya. Bueno, yo soy Carla, soy, como dijo la Vale, soy matrona. Nos conocimos con la Vale, como muy bien dijo, en el preuniversitario Víctor Jara, donde yo hacía clases de biología en su tiempo. Eh, Yo, bueno, vivo acá en Chile, en Santiago específicamente, y trabajo como matrona en un consultorio. Ya. También desde el lado de la educación sexual específicamente, yo pertenezco a la Escuela de Sexualidad Ortiga Menelia, ¿ya? Que es que empezó como una organización estudiantil universitaria, ¿ya? Y donde en general nos autoformamos en sexualidad y también formamos a pares en estas temáticas. Generamos talleres y también espacios de educación sexual con un enfoque desde las disidencias sexuales y feminista también. La mayoría de de nuestro grupo, ¿ya? Ujú. Está conformado por personas de la disidencia sexual y mujeres, ¿ya? Y obviamente intentamos que el enfoque de la sexualidad, más allá de lo biológico, también tenga algo crítico y reflexivo, ¿ya? Eh, como una forma de análisis de la sexualidad y también verlo más allá de lo heteronormativo. Y obviamente también una perspectiva desde la sexualidad, bienestar también de la sexualidad. Oye, buenísima. Oye, qué Y bacán eso que decía eso. de... Ay, disculpa, dale. No, dale, vale, no hay problema. No, es muy interesante eso que hablas de la afectividad, ya que generalmente en los colegios hablamos mucho de la sexualidad, pero en un ámbito más biológico, ¿cierto? Como de la relación sexual misma, pero no tanto de las relaciones que se dan en la sexualidad, las relaciones Ujú, afectivas. exacto. Sí, Así que no eso. sé si podríamos a lo mejor partir con una pregunta a propósito de eso, de cómo es que se han dado estas relaciones afectivas ahora en tiempos de pandemia o cómo se han ido desarrollando. Muchos de nosotros, sobre todo la gente joven que no vive como afuera, que se han visto también enfrentados a una sexualidad a distancia. Claro. mm, No sé si nos quieres eh, comentar algo de eso, de qué significan las Sí, relaciones sexuales o las relaciones afectivas. o sea, bueno, viéndolo como un poquito en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Y viendo ujú. cómo se desarrolla nuestra sexualidad en estos momentos,
Yo creo que igual hay que partir quizás un poco, que hay que entender que durante la pandemia, ¿cierto? Ujú. Eh, es igual un evento súper estresante para muchas personas, ya sobre todo cuando está asociado a este encierro obligatorio, ya, y también al no poder contactar con, por ejemplo, con personas que solíamos Sí, contactarnos siempre, que son nuestros compañeros del colegio, profesores, amigues, ya, y nos vemos citados solamente con la familia. Bueno, y claro. todo esto, ¿ah? O sea, esta cosa afectiva nos afecta, digamos, Sí, como pues primero mentalmente. como situarlo en lo que estamos viviendo, antes de situarlo como en lo afectivo de nuestras relaciones, primero lo ¿Sí? importante yo creo que entender que ahora pueden haber sentimientos o sentires de inseguridad, ya, de incertidumbre por lo que va a pasar, y esto no puede generar miedo, y eso es algo que nos puede pasar, ya. No somos las mismas personas, eh, por ejemplo, no somos iguales a como éramos antes de la pandemia. Todas nuestras dinámicas cambiaron. Entonces eso Sí. también nos vamos a ir, a ir influenciando también en nuestras formas de relacionarnos, ¿ya? Entonces yo creo que lo primero es ir viendo cómo, por ejemplo, ustedes chiquillos se van sintiendo en estos momentos, como ver cuál es mi contexto, ¿ya? Cómo estoy viviendo la cuarentena, por ejemplo, en mi casa. Tengo situaciones como de hacinamiento o, Claro. o ha aumentado mi estrés, hemos tenido más problemas con la familia, ¿cierto? Peleas o cosas así. Y ahora como ver qué sentimientos y emociones han surgido desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Ir Sí, viendo también oye, cómo ir como situándolo en la familia, las relaciones como han ido cambiando con cada una de las personas, y después de eso, de entender un poquito cómo me voy sintiendo, ir trasladándolo también a mis relaciones afectivas, por ejemplo, con mis parejas, si es que lo tengo, con mis amigues, ¿ya? sí. Que es obvio que puede ir cambiando, ¿cierto? Ujú. Al Sí. estar muchos de los niños o adolescentes que están viendo, em, que quizás como no viven con sus parejas, la forma de relacionarlos también ha cambiado. Quizás también las redes sociales han formado como un- como una herramienta súper importante para continuar con los vínculos que tenemos, ¿no? Y Oye, obviamente, ¿ah? Perdón, sigue. No, no, continúa, Ah, continúa. bueno, y obviamente finalmente como ir intentando dilucidar un poquito cómo ha cambiado también otros aspectos de mi sexualidad, pero que quizás lo vamos a ir viendo con el pasar de la... Seguro. Ya, de las cosas que dijiste me pareció súper interesante, bueno, todo, pero hay una principal es que nombraste que no somos las mismas personas. Y es igual, como que me quedó resonando ahora en la cabeza que uno asimila de que si miras del espejo, ahora me miro yo aquí en la cámara, me veo, digo, ah, sí, como que soy más o menos el mismo, pero claro, es como algo superficial, pero parece que por dentro es muy distinta la situación por todos los factores que tú explicaste. Y puede ser que no nos estemos dando cuenta de eso. Ujú, Y lo otro, súper bacán, eso que hablaste de como internet o, ¿cómo se llama esto? Plataformas virtuales como medio principal para seguir desarrollando como la sexualidad de pareja, hablaste tú, como personas adolescentes que tienen una relación formal o informal que seguramente la continúan por internet o no, o se ven afectados por esas cosas. No sé ujú. qué opinas tú, ¿vale? De lo que dijo la Sí, Carla. ¿no? Y aparte de todo eso, esta instancia nos va a dar la oportunidad de darnos cuenta qué queremos nosotros de las personas o qué tipo de relación queremos también. Ya nos ha llevado también a lo mejor a replantearnos si queremos a lo mejor o no este tipo de relación. Ya no, muchas de las relaciones a veces se basan solamente en lo que es más físico o lo que es más de tocarse, ¿cierto? Y ahora que estamos a distancia, lo que nos queda es conversar, dialogar. Bueno, y obviamente también lo que decía la Carla, que
en estos tiempos de tecnología también se da mucho lo del sexting y esta forma de relacionarse sexual con se da mucho. Así que es una forma, esta instancia nos va a dar mucho para replantearnos nuestras relaciones, no solamente relaciones amorosas, sino que también las relaciones de amistad. Totalmente. Claro, porque la Por afectividad ejemplo, no se da en las parejas. sí, estaba viendo yo ayer una película, era un documental de Martin Scorsese que habla como la historia del cine americano. Bueno, no voy a contar todo eso porque es muy largo, pero en una parte muestran los personajes y me acordé con lo que tú decís. ¿Cuáles eran las relaciones que tenían los protagonistas, por ejemplo, en las películas de los años 40, 50, entre hombres y mujeres? Eran muy distintas, pero con lo que tú me dijiste, me hizo sentido que en la película nunca había un diálogo de cómo era la relación. Siempre, por ejemplo, el hombre le decía, cásate, casémonos, le decía. ¿Cachai? Y ante esa y no había otro comentario entre medio, ni cómo te sientes, ni un, no sé, algo que hacer antes, como que en los 40 se casaban al tiro la gente. Y muchas veces no eran correspondidos y eso terminaba a veces en las mismas películas, en femicidios en las películas. Pero en ese periodo no se tomaba como femicidio, sino que era como un arrebato de celo, de locura de parte de siempre un hombre. Pero no había un diálogo de parte de los dos. ¿Es tan importante el diálogo en una relación? Eh, ¿oh? Eh, por favor. Yo creo que sí, porque es fundamental la comunicación entre las parejas, ¿cierto? Porque también va de la mano mucho con lo que es la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Que es esto de que independiente del tipo de vínculo que yo pueda tener con una persona, sea sexual, afectivo o uno por separado también, hay una responsabilidad, como dice ahí la palabra, de entender que cada acción y decisión que se tome dentro de la pareja va a tener consecuencias. Y yo tengo responsabilidad hacia mi pareja de cuidarla, y mi pareja tiene una responsabilidad hacia mí de cuidarme y respetar mis límites también. Entonces, quizás, obviamente, se ha dado esto de las relaciones afectivas, igual se ha dado mucho con el análisis desde el feminismo también, de cómo las Claro. estructuras, distintas estructuras, se meten igual como en nuestras relaciones y cómo los estereotipos también de género pueden también ir mermándolas. Y como tú decías, por ejemplo, asociado a la violencia de género que viven todavía muchas mujeres. Claro. Oye, qué Entonces, importante lo que hablaba, y disculpa, del tema del consentimiento y de la responsabilidad afectiva. Yo justamente hace un par de días estaba en el Facebook ahora del colegio viendo algunas publicaciones que hacían los estudiantes, muchos memes, muchos posting, que hablaban sobre esto, ¿Ya? sobre la responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva al final? Como que esa es la duda. Ya hemos hablado también Claro. no solamente de que al final todas las relaciones inciden sobre la otra. La responsabilidad afectiva tiene que ver también a lo mejor con la confianza. Entonces, no sé si podríamos detallar bien, que a lo mejor a mí también me queda la duda, ¿qué significa bien la responsabilidad afectiva? ¿Cómo yo me doy cuenta si estoy siendo responsable afectivamente con el otro y conmigo misma también, no sé? mm, Sí. yo creo que igual tiene que ver con que es como una forma constante también de ir reflexionando en torno a nuestros vínculos afectivos. Y bueno, como ya lo dije un poco, tiene como que ver con la responsabilidad en la acción y en las decisiones y las consecuencias de esto y de hacerse cargo de tu relación. Independiente, por ejemplo, de si es una relación que va a ser solamente de una noche, como una relación sexual de una noche, Ujú. como una pareja estable, ¿cierto? O si es que tengo muchas parejas también, o sea que independiente del tipo de vínculo, ¿ya? Eh, Ujú. hay que ser consciente de que y establecer límites, ¿cierto? Y que sean respetados por todas las partes. ¿Ya? Y eso, para eso, como decía, la confianza es primordial, la comunicación es primordial, poner límites es primordial, y el consentimiento y el consenso,
porque no basta solamente con decir que sí, que yo accedo a ciertas cosas en mis relaciones, sino también el cómo. ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Ya? Por ejemplo, Claro. sí, pues, no sé, pues, si tengo una relación abierta, ¿cómo vamos a llevar nuestra relación abierta? ¿Ya? Sí. Y así Uy. un sinfín de cosas. Y estaba pensando que este tema de la responsabilidad efectiva, lo pregunto para las dos, no sé qué opinan, es un tema que, que, que tiene relación con una política que es pública o es una política individual, o ambas dos, no sé. ¿Sí? Porque, como tú dices, claro, depende de la pareja, ¿cierto? O incluso pienso que esto hasta entre amigos, ¿cierto? Hay mucha gente que confunde la amistad, entonces de repente siempre debiesen existir estos diálogos de cómo se va a llevar esa amistad, si puede tener un plano sexual o no, o no sé, pues, hay distintos tipos de amistades que yo he visto en mi vida he visto como de todo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que, bueno, no sé si a lo que te refieres específicamente con políticas públicas como algo a nivel como de sociedad en general. Claro, si el tema merita ser una política pública o es una política que uno Ah, mismo nomás personal. bueno, yo creo que al final, bueno, lo político, que es como lo conversable, lo dialogable, esto es una situación así. Al final todos Claro, estamos en un mundo lleno de estereotipos, en la publicidad, no sé, en los medios de comunicación, en las películas, en las claro, teleseries, donde se nos van dando estereotipos de relaciones, donde uno generalmente ve o espera, o ese al final es como su imagen o su prototipo de relación. O también en la misma casa, cuando uno ve a sus papás o ve las relaciones que se dan entre los adultos, ese es como su estereotipo. Uno eso es lo que ve y es lo que aprende al final. Entonces, si nosotros claro. estamos inmersos en un mundo donde se nos llena de estereotipos, donde nos dicen esto es una relación, esto tiene que pasar, con lo que pasaba a lo mejor hace mucho tiempo, cuando uno veía unas teleseries súper machistas y veía que al final el hombre podía hacer lo que quería con la mujer, o ahora que está más de moda el tema del consentimiento sexual también, ya que hemos Mm, visto que anteriormente era muy natural que, claro, o sea, si estamos en una relación de pareja, tengo que tener relaciones sexuales siempre porque es como algo natural que se da, pero no necesariamente es siempre así, no porque yo tenga una pareja no, sexual, tengo que querer tener relaciones siempre con eso. Y ahora se ha hablado bastante de las violaciones, por ejemplo, dentro de las parejas. sí, Entonces, claro que es un tema de políticas públicas. Si yo estoy llena en un mundo de estereotipos, eso tiene que cambiar. Ya, y ahora, por ejemplo, podemos ver que hay muchas más en el cine o en la tele o en formas de arte que se dan o se naturalizan otras formas de relación. No solamente también relaciones heteronormadas, como decía la Carla hace un momento atrás, sino que está como abierto a todo tipo de relación también ahora. Así que sí, yo creo que sí, porque es un tema que se tiene que abordar no solamente yo con mi pareja, es un tema que tenemos que conversar todos, como ahora lo estamos haciendo claro. ahora. Y concuerdo con la Vale, como, bueno, además de políticas públicas, pensando, por ejemplo, en cómo el patriarcado y la heteronorma se mete como en nuestras vidas, como la violencia, ¿cierto?, hacia las mujeres, o la violencia sexual también, que son cosas que sí o sí hay que ir cambiando porque nos afecta en lo más íntimo y aparte afecta como matrona en la salud. Entonces, y eso y muchas Claro. otras cosas más que a veces no son visibles. Hay Claro, muchos la tipos de psiquis. violencia. ¿Ah? Puede afectar la psiquis de la persona, yo pienso. Y Sí, pues, obviamente. según Afecta la algunas salud cosas, mental. como que hasta puede ser hereditario psicológicamente, porque como que se le traspasa eso como al hijo o a la persona que uno cría, como Sí, los traumas, sí, como de una forma mm, inconsciente. sí, pues, pero no es tanto que sea un tema biológico o genético, pero sí de que vamos educando a medida que también a cómo nos educan a nosotros. Y si no vamos desarticulando o reflexionando en todas las cosas que hemos ido recibiendo, probablemente las sigamos perpetuando. ¿Cierto? Y que aparte de que sea en las políticas públicas, estos cambios también tienen que ser a nivel social y cultural. Mm. Y eso igual, quizás el cambio es más lento, pero estas instancias son súper importantes
como para que cada uno también pueda reflexionar y también ir viendo, por ejemplo, cuáles son las miles de estructuras y herramientas que usa quizá el patriarcado para meterse en nuestras vidas amorosas o vinculares también. Que como tú decías, Camila, también tiene que ver con las amistades, cómo se desarrollan, ¿cierto? Con Con las las relaciones de adultos relaciones. con niños también, o viceversa. Exacto. Ujú. Em, Entonces, ¿qué le podríamos decir a una persona que no cree en los conceptos de patriarcado ni esas cosas? ¿Cómo lo podemos, o sea, no que no cree, que no entiende, porque no es una religión, ¿ya? Eh, es un pensamiento, una idea. Mm, ¿Cómo se lo pueden explicar, cómo le podemos conversar con alguien así, sin imponérselo? Porque como que ahí está el principal objetivo, creo yo, ¿no? Como las personas que son más reacias a estos cambios de la sociedad. sí, a ver, Por yo ejemplo, creo tú que tienes una organización. ¿Qué hacen? es que igual creo que más allá de, por ejemplo, si hay personas que estén o no de acuerdo con formas de ver la vida, ¿cierto? Porque yo entiendo que hay formas que no, hay personas que quizás el feminismo, ¿cierto? Eh, Claro. tienen algún nivel de rechazo hacia él, ¿cierto? Pero también entiendo que independiente de las herramientas o formas que tenemos de ir analizando nuestra sociedad, sí o sí hay que tener políticas públicas, por ejemplo, como decías tú, Camilo. Porque no podemos, por ejemplo, el gobierno, el Estado no puede legislar para algunos solos, tiene que legislar para todos. Entonces, Según no Moreira, no es así. bueno, pero por ejemplo, es que si no se Una pasan a broma. llevar derechos humanos, po. Sí, po. Entonces, Eh, no estamos hablando solamente de salud, que es un derecho humano, estamos hablando de vivir libres de violencia, de discriminación, ¿ya? Y el Estado es una institución, es garante, ¿cierto?, de los derechos humanos, debe protegerlos y debe respetarlos. Debería. sí. Sí. Claro, Pero porque también, en él se depositan las ideas del pueblo que vota por las personas que nos representan. Entonces, debiese ser que aboguen por todos nosotros, nosotras y nosotres. Todo el exacto. espectro, así, desde Moreira hasta, no sé, Escalona, no sé. Mm, Vale, ¿por Oye, no, qué te ríes de mí? me río los ejemplos que da de que Moreira, desde Moreira. Claro, sí, el Estado debería ser un Estado garante. Lamentablemente tenemos un Estado más bien como subsidiario, diría yo. Pero hablando como de políticas públicas claras, quiero que a lo mejor profundicemos en el tema de las leyes. Hoy ¿Ya? día se habla mucho el tema de las funas, de las violaciones, y la funa como un método a lo mejor como un último recurso, porque los medios legales no están. Entonces ahí como que ahí me surge la necesidad de que, claro, si es necesario tener políticas públicas. Ya, por ejemplo, Claro, el porque tema de la violencia en las relaciones de pareja. Ya hace un tiempo atrás la violencia en las relaciones de pareja legislativamente se determinaba solamente en las relaciones como de matrimonio, ¿cierto? Hoy día podemos hablar de que eso ya se ha hablado un poco más y hace un tiempo atrás había una campaña contra la violencia en el pololeo. Ya, hace un tiempo también claro, había unas diputadas que estaban con una ley, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? Ley PAC, que era una ley en la que se buscaba resguardar a las personas que lamentablemente se habían como liberado fotos íntimas, fotos que supuestamente se han ¿eh? compartido en lo que hablábamos una relación de confianza, ¿cierto? Entonces hay como Claro. que no hay un resguardo por esa confianza. ujú. Sí. Ahí me acordé hace poco vi en Instagram un caso, el hijo de la diputada Hoffman con Miller, que tuvo una acusación de violación de parte de una pareja que él había tenido hace unos 2 o más años atrás, pero ella lo denunció como recién. Y pasó justo lo que decía la Carla, o tú también lo hablaste, como por estar en una relación, se naturalizan las relaciones sexuales como un derecho, así casi como... Y claro, y la niña esta, imagínate, se demoró un montón de tiempo en denunciarlo
Y lo que a mí me preocupaba de eso era, bueno, uno, la rabia, ¿cierto?, del asunto. Dos, también uno igual piensa, bueno, dice, uno no sabe si esto es verdad 100%. Entonces tiene que haber un juicio, igual, como que uno per se, si el hijo de Miller y la Hoffman, yo asumo que no es la mejor persona, al parecer. Pero me choca un montón de eso, que cuánta gente no cuenta esto, cuánta gente se demora en contarlo, cuán difícil debe ser hablar del asunto o denunciarlo cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando uno tiene menos expectativas de evidencia que te justifiquen un juicio. Debe ser horrible desde el principio, desde decirlo hasta pasar por el juicio y todo. Sí, Ustedes oye, que son mujeres, exactamente. cómo lo viven? Ahí se me ocurría dos ideas a lo mejor que la Carla nos ayudaría a profundizar. Uno, ¿Vale? primero que tiene que ver con el consentimiento sexual y el cuando yo me siento pasado a llevar. ¿Ya? La educación sexual, como muchos lo piensan, no es educación sexual para prevenirme de un embarazo no deseado o de una ITS no deseada, sino que también es para saber y conocerme a mí mismo sobre mi sexualidad, para saber cuándo yo he sido vulnerado o cuándo yo estoy siendo vulnerado sexualmente, ¿cierto? Entonces, Claro. yo creo que por ahí va la cosa. A lo mejor no tendremos o nos falta educación sexual para saber cuándo yo estoy siendo vulnerado. Y lo otro, tenemos un Estado que garantice o que nos garantice a nosotras, las mujeres vulneradas, que en su gran mayoría son mujeres las que han sido vulneradas sexualmente. No estoy diciendo que a los hombres no les pase. Eh, eso, Pasa, tenemos un Estado que garantice nuestra protección en vulneración de derechos sexuales. Ahora, por ejemplo, en eh, pandemia, que también se ve que hay muchas mujeres y jóvenes que están conviviendo con sus agresores. no sé, porque me acuerdo que hubo una explosión de denuncias, po. Yo no he revisado bien qué hizo el Estado o qué hizo la gente ante eso. ¿Qué pasó? ¿Quedó ahí nomás como, oh, hay muchas denuncias? ¿O hubo una reacción política formal o informal? No, yo no me informé ahí. Sé que se divulgó nomás y se habló del tema, pero se asumió como, ah, sí pasa y bueno, y bánquensela, estamos encerrados, o como bien dice la Vale, ¿debiese el Estado hacerse cargo? ¿Nuestro Estado hacerse cargo? O me surge la pregunta, no sé si alguien conocen de otra nación que sí tenga mejores políticas mucho más amables respecto al tema de cómo se vive la sexualidad y sus dinámicas. Ya. Bueno, de lo que se habló como un poquito, cierto que al inicio de la pandemia, en abril, ya habían como más de Sí. 70% de denuncias por sobre lo normal, ¿cierto? A Carabineros y al CERNAMEC, ¿ya? Pero aún así, yo creo que estas violencias igual se hacen mucho más latentes, como decía la Vale, como decía Camilo, en este contexto de encierro, donde muchas mujeres están en contacto, ¿cierto?, con su agresor de manera estrecha. Eh, y obviamente quizás desde Cernamec, como opinión personal igual, eh, no siento que se hayan dado quizás las medidas necesarias y además han dado campañas quizás un poco lamentables también, como esta campaña, no sé qué vieron, si la alcanzaron a ver, que duró poquito, de un abuelito como que le hablaba a su nieta. No la Perdón. vi. ¿Eso fue en televisión o no? Sí, como que la lanzaron por Twitter, parece. Pero No duró bueno, mucho. no duró mucho porque obviamente era muy criticable el hecho de que este señor, ¿cierto?, le decía a su nieta de que él había violentado a su abuela, ¿cierto?, durante su matrimonio y como que y ella que estaba viviendo, su nieta, también una situación de violencia, como quizás el mensaje era como los hombres violentadores pueden cambiar. ¿Cachai? Y yo no niego que quizás hayan hombres violentadores que puedan cambiar, pero tu ayuda tiene que ir enfocada principalmente en este contexto a las víctimas de violencia. Sí. Entonces, quizás en el momento no era apropiado. Y también ha pasado mucho de que en respuesta o en contrarrespuestas como a lo que ha hecho el gobierno, también
muchas redes feministas se han organizado, se han articulado y están ayudando a otras mujeres que viven violencia. ¿Ya? Como una red importante, chiquillas, es que no sé si la conocen, pero es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, No la conocía. ¿ya? Que es, bueno, una red, ¿cierto? Donde se articulan varias organizaciones feministas y mujeres en ayuda de otras mujeres que viven situaciones de violencia. Y estas, si ustedes como ponen la página, la googlean, es no más violencia contra la mujer.cl, ¿ya? ¿Ya? Y en bueno, hay una barra arriba y sale la pregunta ¿cómo denunciar? Si ustedes aprietan ahí, va a salir un listado y sale la frase hashtag en red nos cuidamos, ¿ya? Y eso, ahí sale un mapa, un Excel así completo con todas las organizaciones feministas que hay, articuladas con esta red, ¿ya? Y donde hay asesorías a nivel psicológico, acompañamiento y contención. También hay una sección de apoyo legal, también organizaciones asociadas a la salud sexual y reproductiva y organizaciones de información. Entonces, yo creo que sí, es importante que si el Estado a veces nos va a fallar, y como nos está fallando, entonces es importante también articularse y poder generar otras redes. Qué bueno. La profe, no sé si Interesante pueden eso ver. que Bueno. la misma gente se hace cargo de las falencias que hay a nivel gubernamental. Ujú. Más arribita, Exactamente. mira, ahí sale, en ese Las botón redes de amarillo. Ujú. Hashtag en red No, ya. el que dice mapeo. En el que dice mapeo, ahí sale toda esa. Está un poquito más abajo. ¿Cómo denunciar? Ahí están todas las redes feministas. Excelente. Y por ejemplo, ¿eso solo ayuda para mujeres? ¿Qué pasa si le sucede a un niño varón o un adulto más grande? O Sí, no sé, ¿también pueden acudir a esta red o tienen que sí, buscarse otra? yo No creo sé. que la red no es solamente hacia mujeres adultas, también a niñas, niños y adolescentes, que se como puede pedir decíamos, igual, ayuda. exactamente, es raro igual que pase como en caso de hombres, pero claro, puede pasar y pasa mucho también con los menores de edad. Así que, Sí. bueno, son súper importantes el tema de las redes de apoyo ahora que lo estábamos hablando, por un tema de creencia. Justo la profe Vale, no sé si lo pueden poner en los comentarios, puso ahí, las funas son súper complejas porque es difícil poder comprobar lo que dicen. Ya, Claro. primero, claro, es súper difícil comprobar cuando esto ya pasó hace mucho tiempo y es súper difícil comprobar un abuso que no fue violación penetrativa. Biológicamente, es súper difícil tener las pruebas. Buen punto ese. Lo otro que tiene que ver con esto también es cuando yo me doy cuenta que estoy siendo abusada, cuando yo me doy el valor, porque no es fácil de contarlo con otras personas, por vergüenza, por miedo, por temor, por desconocimiento. Entonces, aquí son súper importantes las redes de apoyo, no solamente para el proceso final, sino que antes de a lo mejor yo hacer mi denuncia, consultar a las redes de apoyo. ¿Ya? Y por otro lado, como decía también ahí la Vale, muchas veces lamentablemente cuando uno hace una funa o denuncia a una persona públicamente y no es por los medios legales, uno también corre el riesgo de ser como denunciada de vuelta por falsa injuria, ¿cierto? Por decir Claro. cosas falsas. Y claro, y ahí, y por qué no denuncian también a estas personas por lo mismo? Porque al final la mayoría sabe o la mayoría cree, o también lo podemos ver nosotras mismas, que lamentablemente no hay justicia, o esto es muy lento, o no queda nada, y al final los medios legales quedan como ahí. Entonces, las redes de apoyo han surgido para que las mujeres se empoderen y puedan denunciar, y también para lo otro, cuando al final esto no funciona. Sí. Yo creo que Entonces yo creo que ahí está la importancia de que nos eduquemos sexualmente sobre lo que significa un abuso, tanto para no ser abusada, que tanto nos han puesto a nosotros eso de, claro, tenemos que educarnos para saber cuándo estamos siendo abusadas, pero también para lo contrario, para enseñar a los jóvenes que no tienen que abusar, que lo que están haciendo no es correcto,
porque también ellos están inmersos en un mundo de estereotipos donde nos han dicho que los hombres pueden hacer lo que quieren con nuestros cuerpos, o que está bien. Claro, pero sí, es verdad. Pero para hablar de parte de mi género, a mí también me ha pasado a veces que es menos violento, que las mujeres tienen menos fuerza y no tienen esa cultura tan avasalladora como relata la Vale. Pero me ha pasado a veces que hay mujeres que no entienden, no, ¿cachai? Es mínimo, pero a lo que voy es como, es desagradable la sensación. Entonces yo me ponía en el lugar y decía, oh, esto le pasa como toda la semana a las chiquillas, así como fome, po, ¿cachai? Porque a mí como que te bajonea un poco y dice, ¿le estaré dando color o qué? ¿Cachai? Como, porque en algún momento uno dice, le digo algo a la persona como que, y uno por lo general, sí, pues le chanta la moto, pero porque yo sé, pero alguien que no sabe, sobre todo en el plano de ser una mujer en el siglo XXI, ¿cierto? Con la sociedad que tenemos, es re complicado política y culturalmente sobre todo. La cultura permite el asunto, como dice la Vale, ¿sí? Porque no se discute, ¿cierto? Que es el problema principal. No hay un diálogo sobre el tema, siempre se evade, no se puede hablar de esto en televisión ni en los colegios. ¿Verdad? Voy a leer algo que escribió la Jessica Albornoz acá abajo. Dice, he conocido mujeres que han sido abusadas y no lo sabían porque habían normalizado ciertas situaciones. Por eso, y más, es importante la educación sexual. Gracias, Jessica. ¿Alguien más comentarios tienen por ahí? Hubo uno Había, antes, pero no lo alcancé a leer. Juan Ortiz Guzmán. Creo que considerando la pregunta, ¿qué sabemos de sexualidad? Es necesario reflexionar sobre las formas en las que nuestros estudiantes están aprendiendo sobre sexualidad. ¿Qué tanto se aprende de las familias, de las escuelas, de los amigos y de Internet? ¿Qué nos puedes decir sobre ese último punto, Vale o Carla? Em, bueno, intentando recoger de todo lo que he escuchado, voy a intentarlo, voy a intentarlo. dale, Carla. Que, bueno, obviamente nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras familias, ¿cierto? Son estructuras súper importantes en cuanto a nuestra sexualidad, a cómo vamos aprendiendo sobre nuestra sexualidad, a cómo nosotros, aparte de lo que aprendemos, sentimos sobre nosotros mismos, nosotros, nosotras, ¿ya? Y, por ejemplo, la familia, ¿cierto? Es una institución que nos va a enseñar ciertas cosas sobre nuestra sexualidad. Aprendemos, ¿cierto? Las dinámicas de la familia, cómo relacionarnos, en el colegio también, ¿cierto? Pero sin embargo, bueno, igual haciendo un pequeño análisis, en Chile, desde los años 70, ¿ya? Durante la dictadura militar, cualquier programa sobre educación sexual fue como aniquilado, por así decirlo. Sí. O Después ya sea, hubo. hubo, pero después, anteriormente sí. Después, pero estaba asociado más como a lo biológico, a la prevención de embarazo y prevención de infecciones. Después, ya en los 90, más o menos, ya empezaron de nuevo como a implementarse algunos programas, ¿ya? Y obviamente lo que tenemos actualmente Ujú. es de la ley 20.418, si es que no me equivoco, que es esto que hace normas sobre la regulación, la norma sobre el acceso a información y educación sobre regulación, ¿cierto?, de la fecundidad, entre comillas, método anticonceptivo, ¿ya? Y nos dice que en los colegios, ¿cierto?, en los que en la media se debe educar sobre esta información, sobre este tipo de aspectos de esta temática, en la media, ¿cierto? Y eligiendo ciertos programas, ya que tampoco son obligatorios. Y desde los 70, ¿cierto? En adelante se le otorgó como mucha responsabilidad a la familia en cuanto a la educación sexual, ¿ya? Y hay que entender que obviamente no todas las familias son iguales y nuestra formación en educación sexual va a diferir mucho entre una persona y otra según el contexto en el donde se sitúe. Entonces yo creo que es súper importante que la educación sexual y que sea integral también,
que sea en base a derechos, ¿ya? Y que tenga un tinte reflexivo y crítico, ¿ya? Que es importante y que se dé en todos los hitos del desarrollo de un niño, ¿ya? Porque así es una forma en que vamos a ir, ¿cierto?, previniendo ciertas problemáticas en sexualidad, que es con la violencia, como decía, la violencia de género, la violencia sexual, la discriminación a las comunidades LGBTI, ¿ya? Que eso también es un tema súper importante en los colegios. Vamos a prevenir también el embarazo adolescente, prevención de infecciones y así muchas cosas más, ¿cierto? Sí, pues. Perdón, se me fue lo que iba a decir después de eso. Y Vale. esperemos un poquito. Sí, no hay problema. Mientras tanto Al podemos hablar de nuestro auspiciador. Dale. Bueno, al final, recapitulando, la educación sexual es muy, muy importante, no solamente para lo reproductivo y las infecciones de transmisión sexual, sino que también para lo afectivo, y que también no es importante solo en la adolescencia, sino que esto debería ser integral desde, ojalá, la infancia, ¿cierto? Para, por ejemplo, la prevención de abusos sexuales. Sí, pues. Hasta la edad adulta, yo creo, porque me imagino yo, no sé, por ejemplo, voy envejeciendo, me gustaría pensar de que todos estos parámetros culturales sobre la vivencia sexual van a ir cambiando, entonces le sucede mucho a la gente más adulta que no se va enterando de estos cambios y vive como una cápsula. Entonces, debiese ser para todo, más importante, como tú dices, para los infantes y los niños y niñas adolescentes, pero también para la gente adulta. Creo que no están considerados. Claro, sobre todo ahora que hay O sea, tantas adultos mayores. diversidades de relaciones y tantas diversidades de orientaciones sexuales. Sí. O sea, O ya no las es instituciones solamente... también. Exactamente. Sí. Si ya, por ejemplo, es una problemática cómo abordar la educación sexual, ahora en los colegios, para la gente que ya es mayor, ¿cierto? El tema es de dónde obtengo la información, po. Claro. O cómo los educamos, porque ya no tenemos como la plataforma del colegio para poder, ¿cierto?, ir educando. Entonces hay Sí. que ir usando distintos medios. Bueno, y al final lo que quería decir es que finalmente que todas estas como relaciones y como todas estas formas en que nos organizamos influencian en nuestra sexualidad. Era eso, era como para darle un cierre a lo anterior, pero no se preocupe. Claro, Oye, oye, y hablando de pero la... Dale, Camilo, dale, dale. no, hablando de qué vale. De las diversidades sexuales que también hoy día están tan en boca, que se dan. Acabamos de pasar el mes de la diversidad sexual, o del orgullo Sí, más bien de la comunidad LGTBI, y orgullo el porque 28 no es un día para celebrar, sino para conmemorar la invisibilización de estos grupos. y la lucha. Exactamente. Así que no sé qué nos Sí. podrías comentar de eso, Carla, sobre la importancia y ahora el rol que juegan las disidencias sexuales. ¿Serán disidencias ahora? ¿Sí? ¿Qué significa eso y que tú lo habías nombrado la palabra disidencias sexuales? Disidencia. El público Sí, se ya. empieza a tener un vocabulario ya más, más amplio. Bueno, las Más cachorro. disidencias sexuales obviamente son como todas las personas que se conforman, ¿cierto?, alejadas de esta heteronorma que nos dice que la sexualidad ideal sería la heterosexual cisgénero, ¿ya? Heterosexual es una persona que le gusta, ¿cierto?, personas del género opuesto. Tenemos géneros que son hombre y mujer, ¿cierto? Ahí vamos a ir viendo que quizás esto no es tan así. Y los heterosexuales, por ejemplo, que si yo soy mujer, me deben gustar, por esta normativa sociocultural, Ah, los hombres, ¿ya? Que ser cis significa que yo, cisgénero, que yo me identifico, ¿cierto? Por haber nacido con genitales femeninos, me identifico como mujer, ¿ya? Y lo otro es ser trans, que cuando el sexo y el género asignado al nacer, ya que puede ser hombre o mujer, no me hace sentido en mi profundo sentir, no tiene que ver con mi propia identidad. Es y decir, eso,
Hay Por dos ejemplo, personas trans, como transgénero y transexuales, son distintos, ¿no? O sea, sí, no me acuerdo cómo era. Perdón. trans significa que está en una transición, ¿cierto? Desde que puede ser, es una persona que está transicionando al género con el cual se identifica, ¿ya? Em, y existen, bueno, existía, y les voy a explicar quizás las diferencias que se hacía mucho una diferencia entre transgénero y transexual, ¿ya? Claro. Que el transgénero es una persona que transiciona, ¿cierto?, al otro género, pero que no necesariamente hace alguna modificación de su cuerpo, ¿ya? Y transexual es una persona que sí hace una modificación de su cuerpo para lograr esta identidad que ella o él o ella quiere, ¿ya? Que puede ser a Ah, través del tratamiento hormonal, cirugías. Sin embargo, actualmente desde la misma comunidad trans se ha ido hablando de que no desean tampoco ser nombrados, hacer estas categorías dentro de ellos mismos, ¿ya? ¿qué han dicho? Que quizás lo ideal para ellos es solamente considerarlo como trans, porque, Mm. bueno, lo que he visto y he podido ir viendo a través de este tiempo es que igual, ¿por qué nos debería importar, por ejemplo, que una persona se haga una modificación a nivel físico? ¿O qué es lo que hace, cierto? ¿Por, por qué deberíamos meternos tanto como en las decisiones que toman en torno a su propio cuerpo? Sí, o sea, o por qué la gente reacciona de mala manera ante esas realidades de siglos, porque son cosas, no es algo nuevo, sí, como Mm, algo que sucede en todas las culturas y no es novedad del siglo XX ni del XXI. mm, Siempre está los trans, la intersexualidad, son cosas que existen en el pasado. mm. Hay, muchas gracias. Claro, justo hablar de eso que antes era como LGTB, ahora LGTTIQA. Cuba Ah, ok. más. Cuá. Entonces, claro, ahí está, ahí ellos están diferenciando tres, pues, transexual, no, el transexual es uno solo, y el transgénero también está, y el travesti. Sí. Igual me gustaría hablar que quizás, si es que hay niñas o adolescentes de la comunidad LGBTI, disidentes sexuales, Ujú. eh, que quizás ahora estén, hay que entender que igual la realidad de los niños y adolescentes trans o sea, LGBTI es súper compleja, ¿cierto? Porque suelen vivir más discriminaciones, ¿cierto? Que los niños hetero cis, ¿ya? Entonces, y quizás ahora en el encierro pudiesen estar viviendo más problemáticas o más violencia o dificultades para vivir su propia sexualidad también. Sí, es Entonces verdad. creo que eso igual hay que exteriorizarlo y es importante que también puedan saber dónde acudir, a pedir ayuda también. Claro. Sí. ¿Hay alguna red ¿Y de tú contactos conoces a para eso? alguien? Sí, tengo más redes. Eh, Bien, Bien. muéstranos. Debo De decir que tambor. yo no trabajo para estas redes, pero creo que son súper importantes, ya que se sepa y que todos vayamos sabiendo igual un poquito qué hacer. Ya, está Todo Mejora, ya que es una fundación que trabaja respecto al bullying, la discriminación y trabaja también en la prevención del suicidio en niñas, niños, ya, y adolescentes de la comunidad LGBTI. ¿Ya? Tienen una hora que si ustedes buscan en su página web, que se llama Hora Segura, donde pueden llamar y hay gente profesional, ¿ya? Que les puede dar algún tipo de asesoría también. sí, y estoy viendo en la página que también se reciben donaciones, porque no Mm, debe tener apoyo de gobierno ni de alguna, ni de privado, entonces se subvencionan entre, entre ellas y ellos mismos. Así sí. que si a alguien le interesa y puede ayudar, sería bueno. Sí, pero a mí lo que más es importante es que si hay niños que están viviendo quizás su sexualidad de una manera más compleja, si sienten que se están Mm. aislando cada vez más, eh, si no puede conversar con su familia, porque eso igual es algo que puede pasar, no todas las familias van a funcionar como contenedoras, ¿cierto? No. El hablar sobre sexualidad puede ser complejo también, entonces
es importante tener a alguien seguro, que tú consideres una persona de confianza a quien acudir. Entonces yo creo que estos espacios son súper importantes. Excelente. Oye, hablando como de la aceptación y todo esto, claro, la educación sexual, volviendo al tema de la educación sexual, sirve entonces también para esto, para comprender la diversidad de sexualidades que hay, la diversidad de relaciones que se dan, la diversidad de orientaciones que hay, y cómo podemos abordar eso en la escuela, cómo podemos hacer que esto se conozca. ¿Ya? Y hay que recordar que lo importante no es solamente conocer esto para yo a lo mejor identificarme, conocer también mi cuerpo, sino que también para que haya una aceptación del otro. ¿Cierto? Sabemos que estamos en un mundo que cuando nos enfrentamos a lo desconocido, surge mucha discriminación desde las comunidades LGTBI hasta los grupos ¿cómo se llama?, desde otras razas también. Así que claro que es importante la educación sexual en ese sentido. Ya ahí el Liceo Ignacio Meico había hecho una pregunta que era cómo podríamos solucionar el problema, no sé si pueden poner esa, de que los colegios están obligados a dedicar entre un 30 y 40 horas de trabajo académico y solo 1 a 2 horas en el desarrollo emocional, afectivo, sexual del estudiantado. ¿Cómo podríamos quizás eso? no tengo como una respuesta. Quizás ustedes No como quería una docentes. pregunta demasiado grande, pero Una pregunta para reflexionar, ideas. para que nos hagamos todos, porque al final, Sí. como decíamos anteriormente, la educación sexual no se da solo en la escuela. El rol no está solamente en nosotros, mucho más ahora que estamos alejados de la escuela. Sí, mira, hay alguien abajo que hizo un comentario que es Juan Ortiz, dice, ante la pregunta, dice, quizás elaborando un proyecto educativo que busque desarrollar estos temas de forma transversal, vinculando las asignaturas con el tratamiento de estas temáticas, en la medida que las disciplinas lo permitan. Él se le ocurre esa idea. Gracias, ahí está. Él opinó eso. Una buena idea. Yo pensaría reformular todo el sistema educativo, pero como quitaría los ramos, todas esas cosas, no pondría nota, pero dentro de eso habría que integrar claramente, como dice Juan, este tipo de una metodología transversal, porque es un tema que a todo el mundo le atañe, igual que la ecología y la política. ¿Qué creen, qué opinan? Claro, y como decía, no es algo de ahora, no es que desde No. ahora se estén dando estas cosas y uno tenga que aprender sobre sexualidad. Ya, por ejemplo, el tema que hablábamos hace un rato de la transexualidad o de los transgéneros o del travestismo, no es algo que se da ahora, es algo súper antiguo. Ya, que se Claro. haya intentado anular o esconder esto en la historia es una cosa, pero es algo natural del ser humano, la expresión sexual. Sí, Que nos hayamos encajado en estereotipos es otra cosa. sí. Ya, O y ahí ya sea, te... hay que informarse mucho. Ujú, Mm. exactamente. Yo creo que también quizás eso es más que, bueno, es buena la idea del compañero que mencionó ahí, de que quizás incorporar estas temáticas como a las distintas asignaturas, ¿cierto? De los colegios. Yo creo que desde que los les niñas, perdón, entran al colegio, ¿ya? Y no solamente en la media. Y que sea de manera paulatina, así lo plantea la ESI, ¿cierto? Sí. Podría hacerse, habría que repensarlo cómo integrarlo, pero se podría hacer. Yo creo que una de las cosas importantes es formar a los docentes, a los y las docentes en sexualidad. Sí o sí, porque no le podemos dejar siempre toda la pega, exigirles tanto y no darles las herramientas. También, por ejemplo, sería importante que quizás, obviamente, va a ser muy difícil si seguimos teniendo las condiciones en los colegios en las que las tienen, que tienen 40 alumnos y alumnas, ¿cierto? En Sí. algunos colegios, y obviamente la enseñanza, si ya la enseñanza ahora es difícil, ¿cierto? En la sexualidad no, tampoco lo va a ser más fácil si no le damos todas las herramientas y proporcionamos un espacio, ¿sí?, que sea propicio para eso. Exactamente. Y aquí el Juan también después dijo otro comentario sobre lo mismo, decía,
tú dijiste, una buena idea, Carla, que enseñar a los profes, ¿cierto? Pues no todos sabemos todas las cosas en el cuerpo docente de nuestro liceo y de otros liceos de Chile, igual. Pero también él comentaba que debiese haber alguna escuela para padres que también estuviese enfocado en el aspecto sexual. Porque ya Mm, que vivimos en una sociedad que tiene la familia, ¿cierto? Como un gran elemento, ¿cierto? De influencia, utilizarlo de alguna manera. mm. Yo creo que igual, aparte, que es importante también, bueno, aparte de cuando uno ya es adulte, ir educándose, ¿ya? Y aprovechar los recursos que se van dando. Por ejemplo, cada vez hay más talleres formativos sobre sexualidad, ¿ya? Que podemos ir, ¿cierto? Agarrando esos pequeños espacios para también poder informarnos y tomar ciertas posturas, en este caso respecto a la sexualidad. Ahora se están haciendo muchos lives, ¿ya? De educación sexual, sobre sexualidad. Por ejemplo, se habla de placer, de erotismo, y no solamente ligado a lo biológico, también viéndolo de un aspecto más desde el bienestar, de sentirnos plenos y plenas con nuestra sexualidad. Entonces, yo creo que quizás ahora que estamos en esta situación, ¿cierto?, de crisis sanitaria, aprovechar los momentos que nos da Internet como para poder formarnos. ¿Ya? De hecho, creo que hoy día va a haber un live como en una red que se llama Red Abortando Mitos. ¿Ya? Red ¿Ya? abortando mitos. ¿Ya? Sí, ¿Esto en Instagram o de dónde Instagram. Pero es? lo interesante de esta red es que no son Ujú. adultos, la su mayoría son secundarios de Ah, distintas regiones del país que se han organizado para exigir sus derechos sexuales y reproductivos y para poder también exigir una educación sexual integral. Y ellas han estado organizando varios conversatorios, sobre todo aquí en junio. También estuvieron en uno con la escuela en la que participo yo, Ortiga Mineña. Entonces, y lo interesante es que también los van guardando, así que igual los pueden ir viendo. Qué Pero creo bacán. que es importante ir articulándose, ir organizándose, porque están las instancias, están los grupos, entonces yo creo que hay que buscarlos también. Qué sí. bacán. Oye, me estaba acordando hace un tiempo, hablando ahora como de los mitos sobre sexualidad, que al final son los jóvenes los que impulsan mucho esto. Había un libro Sí. hace un tiempo que explicaba esto, un libro que se confeccionó y se armó a partir de las dudas que tenían secundarios. Ya, eran dudas que hacían ellos, se agruparon todas y se hicieron como en un libro de preguntas sobre sexualidad. Sí. No sé si nuestro, nuestro tramoya lo tendrá por ahí, pero la verdad es que es bastante, bastante bueno. Bueno, me dicen que el tramoya es un mago, así que estoy seguro que Lo Sí, tiene todo. en algún algo, momento va a algo aparecer el va a libro. conseguir. Ya, Ese y es es el... importante que vayamos abordando eso, po, los mitos. Po. Hay muchos mitos que se dan, generalmente los jóvenes se han educado sexualmente desde el internet o desde la pornografía, que ahora también se está hablando bastante sobre eso, sobre que nos replanteemos el uso que se le está dando a la pornografía. Ya, pues a ver, tiremos que la gente escriba los mitos de sexualidad que conoce, indiferente de que piensen o crean o sepan que es correcto o no. Sería Podríamos bueno. empezar entre nosotros y nosotras alguna... A ver, esta otra cosa, pero dice que las religiones también juegan un rol importante como institución en la educación de la sexualidad. Oye, eso igual, y eso también va generando otros mitos. Al final hay varias cosas que nos han desinformado. Quiero recordar, por ejemplo, solo un ejemplo, que hace muchos años atrás la Iglesia Católica prohibía el uso del condón. Encontraba que era como algo, una aberración, y no hace mucho, no sé si fue este papa o el anterior, que Sí, dio verdad. como una conferencia y dio como su bendición y dijo, no, creo que como Iglesia Católica no hemos replanteado nuestro pensamiento y creemos que sí es importante que los jóvenes usen condón y no es un pecado, no se preocupen, como que lo El, borramos de la lista de pecados. el Bueno, Papa estoy Francisco, caricaturizando esto, perdonen a la religión católica, no era como... Pero sí, sí, como decía Carolina, esto, las religiones sí tienen que ver mucho con el tema de la educación sexual y con las relaciones afectivas también. claro, una gran institución. Sí, pues. Gran institución.
Mira, aquí tenemos un mito, nos pregunta la Nicole. Mito, en la primera relación sexual no hay posibilidad de embarazo. ¿Verdadero o falso? Claro. Falso. A ver, nuestra experta Carla, ¿qué nos puedes decir? Falso. O sea, depende, pues, cómo se ve, si estamos usando método anticonceptivo o no, si estamos usando preservativos o no, si es, qué tipo de relación es, si es una relación quizás entre personas gay o lesbianas o es heterosexual. Tenemos que también sacar como ir planteando desde dónde se van formando las relaciones, porque cuando hacemos estas preguntas también nos imaginamos que son personas heteros. Claro. Sí. ¿Cierto? Bueno, Porque, pero es falso. Sí, imaginándolo como personas hetero, ¿cierto? Sí, podría ser que no, que pudiese quedar embarazada en la primera relación, dependiendo de las condiciones en cómo se dé esta relación. Claro. Valentina Gallego, mito número 1, dice la profesora. Poner Está bueno. papas poner papas bajo la cama impide quedar embarazada. Falso. Yo me voy, porque esto no puede ser. Nunca lo había escuchado, la verdad. Así, Yo nunca. tampoco. Así Yo he que visto no. como otras cosas, como me acuerdo del laberinto fauno que ponen como una mandrágora abajo y hace como cosas, pero esto de la papa no. Sí, pero igual como para ir redondeando la pregunta, la respuesta, para que ocurra un embarazo se necesita que la mujer ovule, ¿cierto? Que el ovocito salga, ¿cierto? Del ovario y que se junte con un espermatozoide, ¿ya? ¿Y eso cuándo pasa? Eh, Eso pasa obviamente en relaciones No, no, lo del donde está óvulo. implicado el coitocentrismo, ¿cierto? O sea, una acción, una práctica penetrativa vaginal, ¿ya? Para ir ¿Mm? aclarando bien los términos, ¿ya? Donde haya eyaculación, donde no haya uso de preservativo y también donde no haya uso correcto de un anticonceptivo, ¿ya? Entonces, esos son, nos puede dar más riesgo o no de generar un embarazo. Y Carle, ¿qué tal con el intercambio de fluidos? ¿El intercambio de fluidos tiene que ser solo una penetración o puede tener, o puede alguien quedar embarazada sin penetración? Depende. Que, por ejemplo, Claro. ya, hablemos desde la penetración, ¿ya? Ujú. A veces tampoco es necesario que haya eyaculación. Los hombres producen un líquido que se llama líquido preseminal y con eso podría ser suficiente para que una mujer pudiese quedar embarazada, ¿ya? Si no se eyacula dentro de la vagina, ¿ya? Dependiendo de qué tan cerca o no sea la eyaculación de la entrada de la vagina, si es que entra líquido seminal, puede Ujú. haber embarazo. ¿Ya? Hay Así que igual probabilidad. depende mucho de lo que pase. Sí, pues ahí cada uno sabe lo que pasa. Sí. No, y ahí también es Había otra importante conocer pregunta, el o sea, ciclo. otro mito. Dice de nuevo Juan Ortiz, que el clímax de la mujer solo es por penetración. Ese uno. Después tiene otro mito, dice que el sexo no tiene vínculo afectivo más allá del momento que dura el acto sexual y con suerte, dice don Juan. Ay, Hay pueden dos que no mitos se vaya la pregunta, que quede ahí, que así como que la voy. congelados. Sí. Ya. La primera, Mm, es un mito que el eh, clima sexual de la mujer solo es por penetración. ¿Es un mito? ¿Es real? ¿Es falso? ¿Más o menos? que Depende. si es solo por penetración, diría que es falso, ¿ya? Pero recordemos que, esa, no recordemos, cada cuerpo es distinto, ¿ya? No todas las mujeres son iguales y no todas van a tener un orgasmo de la misma manera, ¿ya? Sí es importante entender que las mujeres tienen en su anatomía algo que se llama clítoris, que es un órgano, ¿ya? Sexual cuya función principal es el placer, ¿ya? Y que este órgano no se ubica dentro de la vagina, sino que se ubica en la vulva, ¿ya? Y hay muchas mujeres que experimentan placer u orgasmos, ¿ya? Con la estimulación de este órgano, ¿ya? Mm, Pero hay mujeres también que pueden tener, con la estimulación penetrativa vaginal, pueden tener orgasmo también, pero va a depender de cada una. Ya no podemos pensar que todas vamos a reaccionar de la misma manera, ¿ya? ok. Y el otro dice que el sexo no tiene vínculo afectivo más allá del momento.
que dura el acto sexual. La relación sexual, claro, porque el sexo es como Yo el creo que aparato. más que hablar de un vínculo afectivo, creo que voy a volver a retomar el tema de la responsabilidad sexoafectiva, ¿ya? Porque somos seres humanos y nos vinculamos, ¿ya? Pero lo ideal sería que hubiese esta responsabilidad de que independiente de que acordemos que va a ser solo sexo, por ejemplo, de una noche o de un momento, o que tengamos, no sé, una relación súper estable y exclusiva, ¿ya? Eh, hay que ser responsable de esa persona y de mí, ¿ya? Sobre mis acciones. ¿Ya? Entonces yo creo que si yo lo considero o no sexo, está bien, pero aún así tengo que respetar los límites, ¿cierto? De lo que vaya a suceder ahí. Y eso tiene que ver con mucho con el dialogar. Bueno, oye, hay un mito ahí que tiene que ver con lo que hablabais de la penetración y el cuerpo de la mujer, ¿Mm? que lo que Ujú. Nicole dice, las relaciones sexuales son tales solo si hay coito. ¿Ya? Y eso igual que se hablaba bastante, sobre todo en estas relaciones heteronormadas, o sea, el coito al final es una relación heteronormada, ¿no? Las Es relaciones sexuales solo... Ah, ya. Que son, lo que según entiendo es que si como las la relaciones penetración, sexuales ¿no? solo son coito. Sí, eso es Claro, como una... Eso también viene como un poco de nuestra estructura patriarcal, de que nos dicen, de que nos norman en cuanto también tiene que ser, cómo deben ser nuestras relaciones sexuales, ¿cierto? Y también está ligado como mucho a este rol reproductivo, que está asociado mucho a las mujeres, y la finalidad de la sexualidad, que debiese ser solo eso, ¿cierto? Eh, mm, pero no, es falso porque las relaciones sexuales, las prácticas sexuales van mucho más allá de solo la penetración, ¿ya? Hay muchas prácticas sexuales, yo voy a decir algunas nomás, que es la masturbación, ¿ya? Que puede ser el autoerotismo, o sea, con uno mismo o con otro. Ahí está el sexo oral, está el sexo anal, están las caricias, ya que también pueden ser incorporadas dentro de nuestras prácticas sexuales, ¿ya? Y pueden producir placer, ¿ya? Yo creo que esta es una concepción igual que viene desde cuando pensamos la sexualidad solamente desde lo genital también, que no nos permitimos explorar más allá nuestro cuerpo. Carla, mira, hay una pregunta interesante de la profe. Ah, pero leamos esto primero. La profe Jessica dice: mito, si se me olvida un día tomar la pastilla anticonceptiva. ¿Ya? Al otro día me tomo dos para no quedar embarazada, perdón, para no quedar O, embarazada. ¿Eso es efectivo? o sea, yo creo que no sé si lo tomo más como pregunta más que si es un mito en realidad, Ella porque dice que si aún no se... interpreto que es un mito, como que alguien cree eso. Cree que si se le olvidó ¿cómo tomar lo una haces? pastilla un día, al otro día Es se toma dos que, y sigue todo es que normal. si se te olvida una pastilla, por ejemplo, si ha pasado un día, deberías tomarte esa pastilla, ¿cierto? Apenas te acuerdes y la que te corresponde en el horario que te corresponde. Por ejemplo, hoy día, ya, se me olvidó, hoy día me toca tomarme mi pastilla, pero me di cuenta que ayer se me olvidó, ¿ya? Ujú, Em, entonces, ahora me tomo mi pastilla, ponte tú que son las 6, y después ujú. ponte tú a las 9, que es cuando me corresponde, me tomo la otra, ¿ya? Y eso igual se enseña, por ejemplo, los matrones lo vamos enseñando, qué hacer en caso de que se te vaya olvidando. Pero lo ideal es que después, aunque se te olvide, igual tomes alguna medida preventiva adicional, que es usar, por ejemplo, preservativos, si es que tienes prácticas penetrativas. Ah, claro. ¿Ya? Y había otra pregunta interesante de la profesora Carolina que decía, ahí está, si una mujer heterosexual, dice, tuvo relaciones sexuales penetrativas mientras estaba en su periodo, ¿cierto? En su menstruación, no existe riesgo de embarazo. Ese es un mito, dice, que mientras tiene la regla y tiene, Ujú. ahí está, y tiene relaciones sexuales penetrativas, heterosexuales, no hay riesgo de embarazo, incluyendo una eyaculación, me imagino. Claro. Ya, pensándolo quizás me voy a situar más como en la adolescencia, ¿cierto? Que es, porque los chiquillos son adolescentes, ¿cierto? Ujú. Es difícil
primero, por ejemplo, pensándolo como en los métodos naturales que algunas mujeres suelen utilizar, es difícil dar esta opción a adolescentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general pasa muchos años para que la regla se pueda regularizar, ¿ya? Aproximadamente más de 6 años. Entonces es difícil saber cuándo una mujer, una adolescente, perdón, va a ovular o no. Entonces de estas formas naturales como método anticonceptivo quizás no sean lo más apropiado. Qué Y en bueno, una mujer ya más desarrollada, como, con su ciclo regular. claro, no sé, una mujer de 28 años Mm, de y que tiene 28 un ciclo años. regular y tiene relaciones sexuales en su periodo de menstruación y hay intercambio de fluidos. Sí, yo creo que igual hay que ver un poquito quizás si necesita asesoramiento, quizás con un profesional, porque como digo, no todas las mujeres son iguales, no todas las menstruaciones tampoco son iguales. Hay que ver en qué momento de la menstruación tuvo relaciones, ¿cierto? Para sacar un cálculo también de la probabilidad de embarazo. O Hay sea, que recordar que sí esto, el puede quedar cuerpo embarazada. humano no es exacto. No es exacto, nada es No es exacto. como, no es como una fórmula matemática donde uno puede decir exactamente tengo 3 días fértiles, sino que esto puede ir variando de mes, de la forma anticonceptiva a lo mejor que tengo, desde el día justo en que tuve el acto sexual, que puede ir variando mucho, hasta la calidad del espermatozoide que tenga mi pareja. Exacto. Claro, Puede ir Recordemos que los espermatozoides pueden estar hasta 5 días dentro de, ¿cierto?, de la vagina de una mujer, ¿ya? Entonces, por eso digo que hay que estudiar bien como el caso particular, ¿ya? Y ahí ir viendo si existe la probabilidad de embarazo. pero el cambiando. tema para nuestros alumnos es como para que los niños sepan y las niñas, puede ser. Es una Ay, Sí no veo probabilidad. la puede, pregunta, es que no me acuerdo no, la no, pregunta. no de la menstruación, pues sí puede quedar embarazada. Hay una Puede. probabilidad. Ya, Existe una probabilidad, sobre todo en la adolescencia, que es cuando no sabemos exactamente cuándo una mujer podría o no ovular. claro. Buena pregunta esa, ¿eh? Oye, Sí. y una pregunta, yo quiero preguntar. Claro, ¿cuál es el riesgo de algún otro tipo de infección o cosas así al mantener relaciones sexuales en periodos de menstruación? ¿O no hay? ¿O si hay? ¿Cómo es eso? El estar ¿Es con mejor menstruación abstenerse? podría aumentar el riesgo de adquirir infecciones o de transmitir infecciones, ¿ya? Sobre todo las que se ¿Mm? transmiten a través de esta vía, que es la sexual, ¿ya? Sí. Sí, podría aumentar también la probabilidad. Entonces es recomendable no Sí. hacerlo en esos momentos. O usar preservativo. Si el tema no Mm, es privarse del placer, sino también tomar las medidas necesarias para cuidarse. Ya yo creo que también la educación sexual va en poder tomar las decisiones, las mejores decisiones para tener el mejor beneficio, ¿cierto? En nuestra sexualidad. Entonces, quizás usar preservativo, si se va a practicar sexo oral, barreras de látex, ¿ya? Y así distintas cosas que podemos ir utilizando, ¿cierto? Según la práctica sexual que realicemos. Oye, qué importante Hay eso que varios dijiste, métodos también. Carla, sobre el sexo oral también, que el condón se utiliza bastante más, creo yo, por lo que he escuchado, por las encuestas que he leído, se ocupa mucho más para evitar embarazos, pero a lo mejor no tanto así para evitar infecciones de transmisión sexual. Y ahí quiero que me hables tú también como duda, bueno, yo también sé un poco más la respuesta pero para el resto, ¿puedo infectarme de una transmisión sexual como por ejemplo el VIH u otras a través del sexo oral u anal o anal? Ya. Si hablamos solo de VIH, obviando los otros tipos de infecciones, hay Ujú. prácticas sexuales como de más riesgo y otras de menos riesgo de transmisión. ¿Ya? Eh, la- el riesgo está asociado más que a la práctica en sí, sino al no uso de, ¿cierto?, las barreras. ¿Ya? Porque las barreras impiden, ¿cierto?, que los líquidos de los fluidos, ¿cierto?, se puedan juntar y eso ir hacia las mucosas de nuestros genitales o de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, las prácticas de más riesgo, ya sería, en primer lugar, la penetración anal y la penetración vaginal sin condón o sin preservativos, ¿ya? Em,
Bueno, específicamente la penetración anal es porque simplemente en esa zona no se produce lubricación natural, entonces la fricción podría, ¿cierto?, generar pequeñas heridas en los tejidos. Y eso, aumentar la probabilidad, va a ser más fácil de que el virus pueda ingresar, ¿cierto?, a nuestro sistema. En la penetración vaginal, también sin uso de preservativo, pero sobre todo cuando hay sangre, ¿ya? También aumenta más el riesgo de transmisión. Por ejemplo, menstruación o cuando hay heridas también. ¿Ya? ¿Y rasguño? ¿Cómo? Si alguien ¿Tú tiene dices alguna... así? Claro, ahí se puede transmitir una enfermedad así. O un beso y no sé, ambos tienen Ya, una los herida. besos, la saliva en sí no es una vía de transmisión para el VIH, No, ¿ya? tienen una herida Hay, del labio. pero en contacto con qué. Por ejemplo, si yo No, tengo una herida del labio y hago así, no me va a pasar nada porque la barrera de la otra persona está intacta. Entonces, si se besan y hay como un intercambio en flujo de sangre, bueno, es que cuando hay sangre puede haber un riesgo, claro. porque Ah, hay otras hay tres vías de la transmisión del VIH, ¿ya? La primera es la vía de transmisión sexual, ya. ¿ya? Esa es una. Que las prácticas sexuales, voy a hacerlo todo completo, las prácticas sexuales de más riesgo, penetración vaginal y anal sin uso de preservativo. Ya. No es de bajo riesgo el sexo oral, siempre y cuando se mantenga, por ejemplo, buena salud bucal, ¿ya? Y que los genitales de la otra persona también estén indemnes, ¿ya? Así que ahí depende, obviamente, de si cada uno va a aceptar ese riesgo o no. No es práctica sexual de riesgo la masturbación, tampoco las caricias y tampoco los besos, ¿ya? Eh, otro que... se me olvidó. A la otra vía de transmisión es la vía vertical, que significa que cuando una mujer que está embarazada y tiene VIH, ¿ya? Podría transmitir en el embarazo, parto o lactancia el virus, si es que obviamente no está con tratamiento. Pero el Estado garantiza el tratamiento, hay tratamiento para las personas que viven con VIH, ¿ya? Y también en caso de cuando una mujer que está embarazada tiene VIH. Y así se evita la transmisión, La ¿cierto? cadena. Hacia su hija. Y la otra vía de transmisión es la sanguínea, que esto se daba mucho antes, ¿cierto? No sé si alguna vez escucharon como que antes la sangre no se analizaba cuando uno donaba y Sí. hubieron algunos casos, ¿cierto?, en que la gente después que fue transfundida resultó tener, ¿cierto?, ser diagnosticada con este virus. Sí. Entonces, también riesgo de personas que comparten jeringas, ¿cierto? O Tatuaje. sea, sí, o sea, jeringas, por ejemplo, no sé. No, solo eso, si no puedo entrar como en algún tipo de estereotipo, así que solo eso. En realidad Eh, es como la probabilidad de que si una persona con VIH ocupa una jeringa y después otra ujú, persona ocupa la misma jeringa con la sangre infectada, se puede contagiar, sea cual sea la acción. exacto. Tiene que estar ¿Ya? limpia y recién salida de Esterilizada. 0 kilómetros, dijo Don Francisco. Exacto. Entonces, aún así, teniendo todo eso en cuenta, eh, si yo tengo todas, por ejemplo, ya, no practico, una persona practica sexo oral o, por ejemplo, masturbación, pero pensando en que no se va a infectar de VIH, no Ujú. está pensando en las otras ITS, que sí podría infectarse. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que ver no solamente el VIH, sino como las ITS en general, que uno debe usar, debería en pos de también entrando en esta responsabilidad afectiva de cuidar a un otro y cuidarme a mí, usar barreras, ¿ya? Y que hay barreras incluso hasta para la masturbación, ¿ya? Hay barreras para los dedos, hay barreras para el sexo anal, hay barreras para el sexo oral, hay barreras para la penetración vaginal. Así que ¿Cómo Ahora, se como pide eso en la farmacia o en un hospital? en, mm, en realidad, como en el sistema de salud, no es como que vayamos directo al hospital. Tenemos niveles de atención. Entonces, como el primer nivel se llama el APS, que es la atención primaria en salud. Que es como lo que muchos conocen como consultorio,
CESFAM, ¿ya? Y Sí, ahí se lleva gran parte de lo que es prevención y promoción en salud, ¿ya? Ahí las chicas en general van a pedir sus anticonceptivos con la matrona, van a pedir preservativos. Y sería importante también que los chiquillos, ¿ya? O chiquillas o personas que tengan genitales masculinos puedan ir también al consultorio y solicitar las barreras, los preservativos, porque se dan de manera gratuita, ¿ya? Mm. o sea, hombres y mujeres pueden ir. Exacto. Sí, Pueden ir y pueden solicitarlo. deben ir. Deben ir. Deben ir. Y Lo otro, también hay algunos, termino con esto, espacios que son amigables para los adolescentes, dependiendo de las comunas, que son Ujú. profesionales que se especializan en adolescencia, ¿ya? Y pueden entregar una mejor atención, ¿cierto?, a los adolescentes porque reconocen y conocen cuál es el contexto en el que están. ujú. Oye, la Vale iba a hablar, pero iba a decir que nos queda poco tiempo, así que hay una pregunta, el comentario de la Vale, y yo creo que ya podríamos ir cerrando. Entonces, Sí, no, Vale. agregar al tema de la protección de barrera, que ahora no solamente hay como condón para el pene y ese otro tipo de barreras uno los puede encontrar. Hay una página, yo he comprado ahí, saludos, y conozco a la gente también de ahí, si tú también lo conoces, Carla, que es Aprofa. En Aprofa venden preservativos muy, muy, muy baratos y venden preservativos también para la vagina. Que yo cuando conocí eso dije, esto es el futuro, ya porque hay Uno relaciones grande. sexuales que, claro, pues no se dan solamente entre penes. Y Ujú. necesitamos cubrir, como Claro. decía la Carla, los fluidos corporales de todas las zonas, como por ejemplo cuando uno va a tener sexo oral o tener otro tipo de relaciones sexuales. Así que no sé si lo pueden ahí poner nuestra tramoya a profa para que lo conozcan Sí, y que nuestros amigos googleen también. Pues. Yo lo había dado de tarea para un ramo de ciencia, para algunos chiquillos, el condón femenino. Ahí está, muy bien. sí, Ahí es está. muy Que es interesante. bastante desconocido. Oye, Yo nunca lo podía encontrar en una farmacia, pero por sí en ejemplo, Aprof. ¿y dónde está APRO? ¿En qué lugar queda? ¿O hay varias? Creo que tienen como tres o dos sedes más o menos, una en Santiago Centro y creo que la Sí, otra en la Florida, pero no sé si más. En Es, sí. cerca de ese que está en Barrio Bellas Artes, ¿dónde está? ujú. Hay uno cerca de. Ay, Ahí, se me olvidó. Creo que estaba. Barrio Brasil, ¿qué metro cerca de hay? aquí. Eh, El Camin, Coming. Camin. Cerca ¿Ahí hay de una? Camin ¿En serio? hay una sede de Aprofa, sí. Y Wow, venden, claro, pues preservativos para penes, para vagina. Y venden un montón de otras cosas más, desde test de embarazo, muchas cosas. súper. Hay Ahí está material también la página. educativo. Ahí está. Sí, sí, yo creo que es una... Yo he ido a Profa, no encuentro una muy buena atención cuando era Sí. más pequeña. Y sí, pues importante las redes. Igual entiendo que ahora el contexto de la crisis sanitaria ha hecho que muchos centros, ¿cierto? CEFAM, es- no estén brindando la misma atención que brindaban antes de la pandemia. Así que igual sería lo ideal que llamen antes de ir para que tampoco pierdan tiempo, como ahora estamos teniendo solamente 2 permisos. Entonces vean cómo están en sus propios territorios, ¿cierto? La situación en salud, ¿ya? Pero yo sé que en general en temas de anticoncepción se siguen entregando los anticonceptivos. Quizás los controles que no son urgentes no se estén realizando, pero atenciones que son necesarias, por ejemplo, el control del embarazo, el ingreso a embarazo, el control de diada, que es después del parto, cuando va la mamá y el bebé a hacer su primer control, se siguen haciendo, ¿ya? Y se están entregando los métodos anticonceptivos. Pero ahí tienen que ir viendo también cómo lo están haciendo en sus respectivos lugares. Bueno, Oye, respecto a eso del sistema de salud, había una pregunta ahí de la Nicole. Ahí está. esa misma. Em, ¿Fijaron? Sí, está. ¿Desde cuándo recomiendas realizar el primer PAP? El Papa Nicolau, eso, ¿no? Ok. Sí, es que esa también es como una pregunta que no es generalizable, que no podría generalizar. Desde el sistema de salud pública, sí, lo hacemos desde los 25 años, ¿ya? Ujú. Eh, También teniendo en cuenta la trayectoria o cómo interactúa el virus del VPH ya con nuestro cuerpo, finalmente.
¿ya? Y, bueno, muchas de las políticas públicas se hace como viendo como el costo-beneficio, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿ya? Y se considera que a partir de los 25 años, ¿cierto? Es más útil realizar el PAP, ¿ya? Porque el PAP no previene, o sea, no nos ayuda a ver si una persona tiene VPH o no. Lo que nos interesa es el riesgo de cáncer cervicouterino, ¿ya? Entonces ahí quizá está como la diferencia. Igual depende del contexto de cada mujer. Obviamente, si ve, bueno, quizás podría hacerlo de manera más personal, no puedo hablar por todas las colegas, ¿ya? Si hay muchos factores de riesgo, ¿ya? Para cáncer cervicuterino, obviamente, aunque esté la normativa, uno debe pensar en la salud de esa persona. Entonces podría tomarse el PAP si tienes muchos los factores de riesgo para poder tomarse. Súper. Y ¿cómo era la pregunta? Al final dice, ejemplo, ella dice, ya, tú le contestaste que por eso a los 25 años, pero alguien que es más joven puede ir y hacérselo. Mm, sí, por Ah, ejemplo, en ya. la profa eh, no veían como un límite de edad. Ya. Se ¿Y van. Por como ejemplo, política pública, crees tú que es correcta desde los 25 en adelante? sí, es que no. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, incluso antes de los 21 años tampoco se recomienda. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu sistema inmune, ¿ya? ¿Ya? El virus podría estar en aproximadamente 2 años, ya se habla, y tu cuerpo podría demorarse aproximadamente 2 años también en limpiar el virus. Entonces, quizás no generar alguna alteración en el cuello uterino, que es donde se genera las células como cancerosas cuando hablamos de este tipo de cáncer, ¿ya? Entonces, como el sistema inmune de las mujeres jóvenes en general es bueno, se espera a que pase ese periodo como de ventana para que puedan limpiar el virus. Y obviamente si persiste, se va a detectar con el PAP, ¿ya? Y ahí se le va a dar el tratamiento, ¿ya? No es un virus que actúe rápidamente tampoco. Comprendo. Vale, no sé si tenía alguna... Bueno, yo creo que para cerrar también como ¿no? opinión respecto al tema de las políticas públicas, yo creo que más que a lo mejor de política pública, en este caso particular del examen, deberíamos abogar para que haya más atención a las mujeres y no también solo a las mujeres, sino también a los hombres respecto a su sexualidad. Yo creo que a lo mejor muchas de nosotras va al ginecólogo probablemente cuando tiene un problema, pero no necesariamente para aprender, para prevenir o para comenzar a cuidarme frente a algo, sino que y en general, en realidad, en la salud pública chilena. Siempre uno va al médico cuando tiene problemas y no para prevenir una enfermedad. Yo creo que eso más como política pública, como el tema desde la anticoncepción, los derechos anticonceptivos, nuestros derechos reproductivos, como el tema del aborto también. Sí, Claro. Eso, sí, yo Debería creo ser como el que, dentista, claro. claro. Que todos exacto. saben que tienen que ir cada un año o algo así. Y todo el mundo lo tiene más o menos asumido. Yo creo que quizás como la invitación es que usen las herramientas que hay matronas que cada vez se especializan más en temas de sexualidad. En general, la mayoría obviamente sabe de temáticas eh, sobre temáticas de salud reproductiva, ¿cierto? Eh, y la invitación yo creo que igual es que aprendan a usar estas herramientas que están. Mm. Y que no esperen, como decían ustedes, a que surja un problema, sino que desde la prevención y mucho antes, ¿ya? Chiquillos, no es necesario que, por ejemplo, vayan con los papás al consultorio, por ejemplo. Sobre todo si tienen sobre 14 años, pueden ir soles. No es necesario un adulto en ese caso, ¿ya? Para tener esa atención en salud. Sí, o Súper. también para el tema de los preservativos, también que decías tú que se pueden retirar, bueno, ahora es más complejo, pero se puede retirar en los centros primarios de salud. Exacto. Y para el examen del VIH, Eh, pueden tomárselo en la atención primaria. y Hay el dos, sí. costo, Es el costo es en general gratuito. O sea, sí. En los Yo consultorios, he tomado test de VIH y no se le cobra a la persona por... o sea, en el sistema público no deberían cobrarte nunca. Tú puedes, y tienen O que sea, llevar todo algo. fue... ¿Ah?
¿Qué deben Tienes llevar? que ¿Su si es cédula? sí, porque hay que firmar consentimientos informados, porque el examen en sí es un examen confidencial, ¿ya? Ah, ya. Si vas, si quieres ir solo o sola, debe ser sobre los 14 años. Antes tienes que ir acompañado por un adulto, Súper. ¿ya? Buena ¿Puede ser información. Sí. cualquier adulto o como alguna entidad legal de adulto? No Adulto sé, responsable que elija el o la adolescente. puede ser un amigo. Si es mayor de edad, Ujú. es el adulto responsable que refiere el joven o el adolescente o la Sí. adolescente por eso. Lo pregunto porque pienso que a veces ellos van a pensar que solo los adultos responsables son su familia y puede ser Mm. otra persona Pero también que puede ser no la alguien de hacen confianza. de ¿Ya? confianza, claro. Mm. Súper. Oye, Sí, entonces para ir cerrando, Valentina, Carla, ¿alguna conclusión o algún tema que queramos remarcar o concluir como lo más importante de esta primera charla que hemos tenido? Porque mucha gente ahí, en uno de los últimos comentarios, dicen que le gustaría que siguiésemos hablando de estos temas. No sé si la Carla le gustaría asistir más adelante a otra charla o está, o no sé, no sé. No sé qué piensas, es tu vida. podría ser, sí, si los chiquillos quieren y manifiestan como qué temática les gustaría también para que fuera más guiado. Sí, Sí, y eso creo que quizás el mensaje final es como que, que reflexionen ahora, quizás en este tiempo, que es igual es un tiempo que tenemos para hacer cosas que nos gustan, ya que reflexionemos en cuanto a nuestra sexualidad. Eh, Intentar que si tienen muchas dudas, consultar. Ya dimos hartos como espacios, ¿cierto? Ahora en las redes. Eh, sí, y lo importante también es seguir como conversando y dialogando sobre nuestra sexualidad. Quizás ahora en pandemia sea más difícil, pero tenemos el acceso a redes sociales, ¿cierto? Y la idea es como no ir perdiendo estos vínculos con las demás personas. Y eso, porque usen las redes, que ojalá les gusten. súper. Y Y ahí quería igual dar como un poquito las, mis propias redes, que es la Ortiga Veneria, ¿ya? Sí, Es escuela, en Instagram está Escuela Ortiga Veneria, ¿ya? Y que es como la parte más activista ujú, en la que participo, y la otra como matrona, ya que estoy con una colega, ujú. somos dos, ¿ya? Y trabajamos en Guimanta Matronas, ¿ya? Que es @matronasmaipú. Ya, súper. ¿Ya? Por si tienen dudas como, y quieren como hablarme o contactarme a mí, ¿ya? Ujú. Podría también ahí intentar hacer quizá alguna asesoría. Así que eso, Súper. chiquillos, Oye, antes de irnos, no sé si quieres presentarlo tú, Vale, ¿El concurso? ¿Estás o no hablando del sabes. concurso? el concurso. Sí, estoy hablando de un Ya, bueno, concurso de al amor. final, bueno, ya cerrando el tema, darle muchas gracias a Julio la Carla después. por su compañía, por su tiempo, por sus conocimientos también. Creo que a todos nos sirvieron bastante, no solamente a los estudiantes, sino que también a los adultos, a los profes, que nos enfrentamos a estas situaciones. Al final somos nosotros también parte de la Sí. familia de nuestros estudiantes y los educamos día a día. Así que muchas gracias, Carla, muchas gracias, Camilo. ¿Tienes algo para cerrar antes de que dé el paso a al concurso que teníamos pendiente? ¿Yo? ¿Sí? ¿Algo que comentar? No sé, podríamos recomendar lo que estamos hablando antes, como alguna película, alguna cosa que trate sobre temas de género. Podríamos Alguien hacer un repaso de para que las la redes de gente. apoyo. No sé si nos pueden mostrar como por último, última vez las redes de apoyo para que nuestros estudiantes las sigan en redes sociales o las busquen en caso de que tengan Ah, algún problema. Claro, dudas, ah, consultas o conocen a alguien que necesite ese dato. ¿Ya? Y lo otro que les quería también comentar a la gente que nos está viendo, que si tienen cualquier duda referente al tema que estamos conversando ahora, sería bueno que lo comentaran. Si tienen vergüenza, obviamente, lo puedan comentar tal vez al grupo a la página de Arte y Ciencias Domeico, para que en un futuro, si es que se da la posibilidad,
podamos seguir conversando sobre esto. Si tienen más mitos sobre sexualidad, si tienen más mitos sobre este tema. Ya está Profa, ¿qué otra red habíamos acordado? A Profa para que puedan buscar Sí. sus Todo mejora también. Artículos. Eso ¿Qué es, está ahí, Carla? es con las amigas y en la casa, que es una plataforma de acompañamiento para mujeres en situación de aborto. ¿Ya? Si están en su página de Instagram y si proporcionan información, ¿cierto? Y también este acompañamiento, como dice ahí mismo. Y en su misma página de Instagram sale el correo, ya que es el único correo que tienen, ¿ya? Para que lo busquen si es que necesitan más información o algún asesoramiento. Esta es una colectiva feminista igual, ¿ya? También hay otra que es la Red Profesionales por el Derecho a Decidir, ¿ya? Para que la tengan en mente. Esta es la red Abortando Mitos, ¿ya? De la sexualidad, que es la red que yo les decía de secundarias, ¿ya? Que realizan activismo por los derechos sexuales y reproductivos y por la educación sexual integral, ya que están en distintas regiones de Chile y hacen talleres también para pares. Oye, y hay que felicitarlos también por lo que hacen. Sí, yo encuentro que es muy pro. Sí. Esta es la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, ya donde es una organización donde se articulan otras organizaciones feministas, ¿ya? Y con el fin de erradicar, ¿cierto? O hacer una lucha hacia la violencia machista contra mujeres y niñas. Esa ya la dije, creo, que es, bueno, el Todo Mejora, que es la fundación que promueve el bienestar, ¿ya? De niñas, niños y jóvenes y adolescentes, ¿ya? De la comunidad LGBTI, ¿ya? Que ayuda a la prevención del bullying y también trabaja mucho con la prevención del suicidio. Ya en este jóvenes, que es algo que es súper como latente, que es algo que se vive mucho en estas comunidades, a causa de la discriminación que sufren también. Sí. Oye, Carla, muchas gracias. Lo mismo que hiciera Vale, pues aprendimos mucho y sobre todo aprendimos que hay que aprender más y que Sí, tenemos que conversar con respeto, ¿cierto? No con tolerancia, porque tolerar es como aguantar que el otro es distinto, sino con respeto, entendiendo cómo la otra persona es, ¿ya? Y hablando y escuchándonos entre todos y todas. Así que muy agradecido por tu tiempo, tu disposición, tu buena onda, tus conocimientos. Hasta te maquillaste. Me siento estoy avergonzado. No hice Es nada. parte de mi identidad maquillarme de vez en cuando. bien, Así que eso demuestra un montón de cariño y dedicación de parte tuya, así que muchas gracias. un aplauso para este gran equipo. Bravo, bravo. Quiere decir que esto es un equipo, que detrás de esto está todo el equipo de arte y ciencias trabajando, no solamente los profesores conductores. Así que gracias a todos. Oye. Gracias a Bien, todos. entonces, para terminar, los quería y las quería nuestros estudiantes a un concurso que teníamos pendiente la semana pasada. No, más de la semana pasada. ¿Cuándo fue Antepasada, esto? sí, en la entrevista anterior. 2 semanas, sí, Maya. Ya, la charla anterior, no sé si se acuerdan, pero habíamos tenido una charla sobre figurines. Ya no sé si nos pueden mostrar ahí nuestro querido Tramoya la información, porque tenemos concurso para nuestra nueva charla. Así que, si usted vio la charla anterior y quiere participar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear un figurín. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata un figurín, Camilo? ¿Te acuerdas lo que era un figurín? Sí, es como un personaje que se crea para los carnavales y tiene toda una vestimenta, una personalidad y una máscara. Es como si fuese, es una máscara que transforma a la persona y que tiene una gran complejidad y una gran tradición. Y pasa mucho de eso en Chile y es súper entretenido, es bonito y necesario. Así que veamos, si pudiéramos ver el afiche estudio, sería ideal porque Ahí, no, quedó dicen por muy bonito. interno Así que... que Ahí agradecimiento está. ahí a la profesora Valentina, al inspector Francisco que nos ayudaron con el afiche. Sí, muchas gracias a la gente ¿Sí que me nos ayuda puede con todo esto. agrandar? Es un equipo. ¿Se puede Entonces, agrandar, no? concurso de figurines.
¿qué tiene que incluir este figurín? El nombre, ya que ahí Ya. no alcanzo a leer, la historia de este figurín y la Sí. vestimenta. Entonces usted tiene que crear una historia, si le pega el dibujo, le puede dibujar ahí Ahí está. obviamente la vestimenta, la cara, el figurín, Claro. y dice que ahí puedes enviar un video o dibujo más la info, ¿ya? Entonces ahí cualquiera de las dos cosas, o dibujan nuestro figurín o hacen un Claro. video con la caracterización ahí que la imaginación fluya, ¿ya? Así que Claro. el plazo es hasta el 9 de julio y están todos y todas invitados a participar. Sí, pues la idea de esto es que, como decía, hay nombre, historia y vestimenta. Más allá del medio, que la idea es lo más importante en el concurso. ¿Cuál va a ser la complejidad de este personaje figurín, su belleza o fealdad? Eh, entre más rico sea, ¿cierto? En simbología, mucho mejor. Exactamente, ¿ya? Así que eso sería, queridos y queridas personas de la comunidad, porque no son solamente nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos por participar. Nos veremos en una próxima instancia. Adiós. Chao, que estén bien. Chao, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Cuídense. Carla. Gracias, Camilo. Gracias a ustedes. Gracias, Inspector Masman. Alta ahí, está más, man. Sí, Sí. gracias también a la gente que nos ve. Así que ahí nos estamos viendo Sí. en una próxima conversación dominicana. Chao, chao. Chao, chao. Estudio. Échenos de aquí. Estudios. Ahí sí. Chao. Lo estamos viendo y pusimos la misma pantalla.